Hola amigas, amigos, miren, vamos a tejer este saquito para 3 y 4 años. Les voy a ir dando todas las medidas a lo largo del vídeo. Y aquí tenemos lanas, vamos a utilizar unos 200 gramos, ¿sí? Cada ovillo de estos tiene 100. Es acrílica, bastante gordita y la podemos tejer con la aguja número 5. ¿Sí? Además vamos a necesitar un cuadernillo y una virome o lapicera para tomar notas, bien, una tijera, la aguja y 1 centímetro fundamental para ir calculando las medidas, ¿sí? Tiene una capucha, queda muy bonito, ¿sí? Y es muy abrigado. Ya nos vamos a poner a trabajar. Aquí he terminado de cerrar la parte de los hombros. Y ahora les muestro que aquí en los laterales vamos a cerrar también con la aguja de crochet, pero al final, porque vamos a tener que abrir nuestro tejido para formar la manga, ¿sí? En este lugar, fíjense que aquí donde hicimos la muesquita, donde dejamos estos puntitos en suspenso, yo puse una marquita de ambos lados, aquí, tanto en la espalda como en la delantera, ¿ven? Y voy a ir tejiendo aquí todo derechito, tal cual lo hicimos en la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces lo vamos a abrir así de este lado, ahí, aquí está el cuellito, aquí está la parte de la sisa y vamos a comenzar a levantar los puntos desde aquí hasta aquí, ¿sí? Ahí ponen la marquita y vamos a tejer. Buscamos la parte de la sisa, entonces, aquí donde tenemos la marquita, y comenzamos a tejer. Vamos a conectar la lana y hacemos 3 cadenitas con las 2 hebras para ya ir guardándolas acá. Ahí está 3. Y comenzamos así. En esta cadena de borde, ahí hacemos las 2 varetas siguientes. Y el medio punto lo vamos a hacer aquí. 2 cadenitas, aquí las 2 varetas, en esta vareta o cadenita de borde, ahí. ¿Ven? Nos vamos a este lugar y aquí hacemos, ahí hacemos el medio punto y las 2 cadenitas. Así van a tejer a lo largo de toda esta vuelta y las siguientes, ¿sí? Porque el punto es el mismo que hicimos en la parte del cuerpo. Así que seguimos tejiendo hasta llegar aquí. Recuerden que siempre terminamos con un medio punto y ahí regresamos. Ya les muestro. Aquí al final terminamos con un medio punto donde puse la marquita, 3 cadenitas, giramos el tejido y las 2 primeras varetas van en este lugar, acá en esta cadenita inicial, ahí, o sea sobre este medio punto. Nos vamos arriba de esta vareta y hacemos medio punto, ahí, 2 cadenitas y las 2 varetas aquí. A partir de ahora seguimos tejiendo de la misma forma que lo hicimos en la parte del cuerpo. Ahí. Para coser la manga, simplemente, ¿sí? Cuando terminamos, unimos aquí las 2 partes y vamos a tejer de esta forma. Tomamos aquí arriba esta cadenita y hacemos un punto pasado. Y ahora vamos a tejer, acá vamos a asegurar, ¿sí? Vamos a hacer otro punto pasado ahí y a partir de ahora simplemente tejemos 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos aquí, tomamos un medio punto de cada lado ahí y punto pasado, 1, 2,
3 cadenitas, acomodamos y entramos ahí. Punto pasado, y así hacemos a lo largo de todo el tejido. Es muy fácil y queda muy prolijito, ¿sí? Siempre trabajando del lado del revés. Miren. Aquí en la parte de la sisa es muy fácil. Miren, vamos a poner ahí las dos partes juntas, ¿sí? Que en realidad van aquí, van unidas en este lugar, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, ahí ya hice las 3 cadenitas, ¿ven? Miren, tomamos este medio punto y esta puntita de aquí. ¿Tá? Tomamos la otra puntita del otro lado, ¿sí? Y entramos con la aguja ahí. Y al final tomamos este medio punto que tenemos acá, ¿bien? ¿Por qué? Porque así vamos a unir todas las partes. Tejemos las 3 cadenitas y les muestro cómo nos queda. Fíjense. ¿Ven? Tomamos el medio punto de acá, esta puntita, esta y el medio punto del otro lado. Y así nos queda. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, directamente seguimos tejiendo aquí para unir uno de los laterales del cuerpito, ¿sí? Fíjense, aquí está la manga, cerramos todo por aquí, unimos los 4 puntos en este lugar y ahora continuamos por acá. Entonces aquí que corresponde entrar en los medios puntos aquí y punto corrido, 3 cadenitas y continuamos aquí, ¿sí? Entramos en cada uno de los medios puntos y hacemos el punto corrido y 3 cadenitas. Acomodamos ahí, fíjense que les quede parejito, ¿sí? Para que no nos sobre el tejido aquí. Y nos vamos al siguiente medio punto de cada lado y ahí, punto corrido y 3 cadenitas. Estamos terminando aquí de cerrar con 3 cadenitas y medio punto. Aquí al final vamos a entrar en este lugar y aquí. Ahí ya estamos en condiciones de cortar nuestra hebra. Fíjense que cerramos ahí, lo ponemos del lado del derecho y queda muy prolijito. Este saquito en verdad lo podemos dejar así, colocar aquí unos botones y ya estaría así sencillo, pero le vamos a dar un plus, ¿sí? Vamos a ir un poquito más allá y le vamos a tejer aquí un gorro, directamente tomando los puntos de aquí de la parte del cuello. ¿Bien? Nos vamos entonces aquí a la parte del cuello y comenzamos así. Entramos la aguja y pasamos la hebra para tejer 3 cadenitas. Y de ahora en más, aquí en cada cadenita de base, hacemos una vareta común. Y aquí hacemos la siguiente. Y en este lugar, ¿sí? Aquí vamos a tejer una sola vareta. Ahí. Y así continuamos. Aquí una.
En la parte del cuello donde tenemos aquí estas varetas, tejemos una vareta ahí y otra en el agujerito, ahí. Acá en el medio punto también, en la vareta y en este agujerito, ahí, que corresponde también a un medio punto. Aquí vamos a hacer 2 varetas y aquí una. Las primeras 3 vueltas para el gorrito van a ser de varetas comunes, ¿ven? Hacemos una varetita en cada cadenita de base. Y en la segunda vuelta, miren, aquí yo puse una marquita, vamos a calcular ahí la mitad de nuestro tejido, ahí, y aquí, en este lugar que correspondería a la parte de atrás del gorrito, vamos a hacer, ya les muestro, esperen que llego ahí, vamos a hacer en esta cadenita 2 varetas comunes, ¿sí? Y 2 en la siguiente, ahí. Serían 2 aumentos, ¿sí? Ahí. Y ahora sí, continuamos tejiendo igual. Estoy aquí en la segunda vuelta, ¿sí? Me falta una más en varetas y luego vamos a seguir con el punto que le hicimos en el cuerpito y en las mangas, que sería este. Ahí vamos. He terminado de dar las 3 vueltas en varetas y ahora vamos a tejer aquí el diseño que hicimos en todo el cuerpo. Acá tenemos 3 cadenitas, entonces las 2 varetas en este lugar, dejamos 2 cadenitas de base sin tejer y en la tercera hacemos el medio punto, 2 cadenitas y 2 varetas en el mismo lugar. Siempre la primera vuelta es así. Dejamos 2 lugares y en el tercer lugar ahí tejemos medio punto, 2 cadenitas. Así vamos a continuar tejiendo hasta obtener de alto 18 centímetros a partir de aquí, de la primera vuelta de varetas, ¿sí? Al tener esa cantidad de centímetros, les muestro cómo vamos a cerrar. Les cuento que de alto 10 centímetros equivalen a unas 8 vueltas. Y nosotros le vamos a dar aquí al gorro capucha 23 centímetros de alto. Para cerrar la parte superior de la capucha vamos a doblar aquí, arriba, y sobre el lado del revés vamos a ir tejiendo. Entonces entramos aquí y hacemos un punto corrido, siempre tomando una cadenita de cada lado de este borde, ahí. Así vamos a tejer hasta llegar al final y luego vamos a cerrar así, aquí al final, también con punto corrido y en este lugar una cadenita para ajustar y cortamos nuestra hebra, ahí. Ahí ya estaría cerrada la parte superior de nuestra capucha. Vamos a dar vuelta del lado del derecho y así nos quedaría. Hice este dibujito para mostrarles. Miren, esta es la pantalla de YouTube, supuestamente. Aquí en este cuadrito, ¿sí?, que tiene como escrituras, están los subtítulos. Si hacen clic ahí, van a aparecer aquí abajo los subtítulos. La mayoría están hechos por mí
y otros, bueno, los hacen los colaboradores del canal de YouTube, ¿sí? Aquí tenemos la ruedita, ¿sí? Y si hacemos clic ahí dice, se nos abre configuración. En configuración vamos a buscar la palabra velocidad y al tocar en velocidad nos aparece 1.25, que es una velocidad muy rápida, ¿sí? Yo estaría hablando así, todo muy rápido. Bueno, ahí no conviene. O 0.75, que sería medianamente lento, ¿sí? Esta sería la velocidad ideal si ustedes quieren ver muy pausado, ¿sí? El vídeo. Y 0.5 no, ya es muy lento, ¿sí? Demasiado lento. Así es que esta sería la ideal, ¿sí? Ustedes hacen clic ahí y ya estarían viendo o escuchando el video súper pausado.